a grabar, a grabar la clase del día de hoy. Saben ustedes que esta grabación se sube a la plataforma igual para que ustedes puedan acceder a ella en cualquier momento que la necesiten como repositorio, como algo que quieran recordar de información o para que les pueda servir a ustedes también como material educativo y recurso educativo digital. Bueno, me presento, yo soy César Darío Salazar Ríos, soy docente de la Facultad de Educación. Eh, Hace ya 10 años soy licenciado en Comunicación e Informática Educativa y soy magíster en entornos virtuales de aprendizaje. Eh, Vamos a estar trabajando en la mañanita de hoy, durante este par de horas, vamos a estar trabajando sobre evaluación educativa formativa y sumativa. Pues evaluación educativa en términos generales, abordaremos varios elementos de la evaluación, abordaremos diferentes tipos de evaluación que existen y trataremos de enfocarnos en unos tipos de evaluación muy específicos. También estaremos revisando tipos de, también estaremos revisando tipos de evaluación que tal vez hayamos nosotros manejado, tal vez algunos las conozcamos, tal vez otras no, o las hemos manejado y las hemos utilizado, pero no sabemos específicamente cómo de qué se tratan, como, bueno, estaremos revisando algunos elementos. Esta es nuestra penúltima semana, estaremos dando finalización la próxima semana, donde seguiremos abordando este tema. El siguiente módulo también lo verán conmigo. Estaremos abordando este tema, pero desde un punto de vista un poco más práctico, desde las herramientas, desde estrategias y herramientas que podemos utilizar para aprovechar muchísimo mejor ese tipo de evaluación que vamos a trabajar el día de hoy, por lo menos a que las conozcamos. Vuelvo y digo, me imagino que ustedes habrán utilizado muchas de esas herramientas, muchas de esas estrategias, muchos de esos tipos de evaluación. Lo que vamos a hacer es como tratar de entenderlas, de consolidarlas y de saber realmente cuáles son como las características fundamentales de cada uno de esos tipos de evaluación. Bien, somos pocos, está bien, somos poquitos. Les agradezco muchísimo que en cualquier momento que deseen interrumpirme para alguna pregunta o algún aporte, lo hagan sin ningún problema. Lo hagan desde sus micrófonos o utilicemos el chat o utilicemos alguna de las reacciones o levantemos la mano, bueno, como ustedes mejor consideren, para que tratemos de conversar un poco. También nos interesa mucho que esto pueda ser más participativo, más interactivo, que no nos quedemos simplemente, doy por hecho que tienen ustedes la disponibilidad durante este par de horas para poder participar de este espacio de clase, taller, más quisiera verlo de esa manera. Eh, Doy por hecho de que tienen como la disponibilidad tanto del tiempo como de la actitud y la energía para poder disponer de este espacio. Entonces, en esa medida me gustaría mucho poder interactuar con ustedes para que no se nos quede simplemente en una clase magistral. Hemos estado tratando durante todo este curso de mostrar diferentes herramientas y estrategias y posibilidades que nos generen una interacción tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Entonces, lo mejor es aprovecharlas, hacer uso de ellas y trabajarlas durante la misma clase, ¿sí? Que nos salgamos un poco de la idea de que la clase virtual y la educación virtual simplemente es que me escuchen, no importa lo que yo estoy haciendo, poner mi celular o mi computador por allá a un lado, a dejar que grabe y que escuche a una persona que está hablando. Bueno, sabemos que así funciona, pero también tratamos de que no sea esa la única manera en la que trabajamos. Quería darles algunos avisos parroquiales antes de olvidarlo. Les había dicho, estamos ya sobre el último módulo. Este último módulo es de evaluación. Entonces estaremos trabajando hoy y el próximo martes dando cierre. Ya empezaremos a trabajar entonces sobre la última actividad que será el proyecto formativo. O sea, vamos un proyecto formativo de educación híbrida que no será más que un recopilatorio de todas las actividades que ustedes han realizado hasta el momento. Bien, ustedes han hablado de planeación, han hecho secuencias didácticas,
para los diferentes entornos, han hablado de la búsqueda de información desde diferentes fuentes, han hablado de metodologías, han hablado de derechos de autor, de búsqueda de información bajo esos derechos de autor, ¿sí? Entonces, a cada uno de esos módulos han realizado algunas actividades. Entonces, lo importante ahora es que podamos recopilar todas esas actividades y terminemos con este último módulo de evaluación. Entonces, ya les estaremos informando cuál será ese último proyecto que se va a realizar, donde ustedes simplemente van a hacer una unificación de todos esos conocimientos aprendidos. De igual manera, informarles que todos los módulos se encuentran abiertos por si de pronto en algún momento se les quedó alguna actividad sin subir o sin culminar o sin terminar. Nos parece muy importante que logren terminarlas, que logren subirlas. Entonces, los módulos se encuentran abiertos para que suban las actividades. Si de pronto alguno no lo está, nos pueden informar a través de los correos electrónicos que ustedes tienen para comunicación con nosotros y no habrá ningún inconveniente. Lo más importante para nosotros es que en este par de semanas que nos quedan del curso, puedan ustedes ponerse al día y puedan como culminar el curso culminarlo bien. O sea, que podamos entregar todas las actividades y lo más importante, que esas actividades nos sirvan para poder organizar nuestro último proyecto. Les repito, el último proyecto simplemente será como la consolidación de todo eso que hemos venido trasegando y que hemos venido hablando semana a semana y de las actividades que hemos venido como realizando. Es simplemente organizarlos en un proyecto ya en el que uno diga, este es un proyecto eh, que se puede dar para tanto para la virtualidad como para la presencialidad, como para la alternancia o para la presencialidad haciendo uso de recursos digitales virtuales, bueno, de la forma en la que la queremos mezclar. Ya me imagino para este momento tenemos más claridad eh, acerca de lo que se trata como tal la educación híbrida o las estrategias o metodologías híbridas. Bien, era eso. Otra cosita que quería decirles, esta presentación que les voy a estar compartiendo, que vamos a estar viendo y sobre la cual vamos a estar trabajando, espero que podamos abordar amplitud de esta presentación. De entrada les digo, tiene unas amplias definiciones, tiene unos amplios conceptos, tienen bastante información muy extensa. Quise hacerlo de esa manera. Siempre las recomendaciones, obviamente, es que el material que se comparta sea muy corto, preciso, ideas sintéticas, pero quise trabajarlo con mucha extensión porque me interesa mucho que les pueda servir a ustedes como recurso también. Saben ustedes que el, todo el material que nosotros compartimos con ustedes, pues es de uso libre, ¿sí? Nosotros también hacemos creación de este material empleando diferentes recursos desde diferentes fuentes. Entonces, creamos simplemente unos recursos organizados para ustedes, para que les sirva a ustedes como repositorio, como recurso educativo, que en cualquier momento quieran acceder tanto a esta presentación como a la grabación de la clase, como a los contenidos que les compartimos. Entonces, no haya ningún inconveniente en que puedan hacer uso como tal de todo este material. Por eso también se deja un poco extenso. Y bueno, listo, mis queridos profes, quería darles como esas indicaciones para que pudiéramos iniciar. Y entonces, bueno, les cuento de qué se trata como lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a hablar sobre evaluación, ¿bien? Desde muchos ámbitos y desde varias aristas. Me gustaría mucho conocer entonces de parte de ustedes lo que ustedes consideran la evaluación, de qué manera la han trabajado y para eso algunas preguntas disparadoras y algunas preguntas iniciales que nos pueden servir para la conversación. Y esto quiero que sea una conversación, lo que les decía. Participemos, charlemos un rato. Si todavía no se ha unido a la pantalla, venga, profe, y únase a la pantalla y charlemos un ratico, contestemos algunas de estas preguntas. Específicamente, ¿qué es evaluar? En el concepto grande de la palabra. ¿Qué no, como tal, qué no es evaluar? O sea, qué no debería evaluarse realmente? Si yo estoy en un proceso de aula, ¿no? En un proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje, en una clase como tal, ¿qué es lo que yo no debería realmente evaluar? Y algo que me interesa mucho saber es cómo lo hemos hecho hasta el momento. Cuando usted aborda un curso, los cursos que ha abordado, ¿usted cómo lo ha hecho hasta ahora? ¿Qué experiencia interesante o significativa o anecdótica tiene acerca de el proceso evaluativo que usted ha realizado hasta el momento?
5 preguntas orientadoras, que me gustaría poder discutirlas todas, pero tal vez el tiempo no nos dé, pero al menos que podamos abordar algunas de ellas. ¿Qué es evaluar? ¿Qué no es evaluar? ¿Qué no debería evaluarse? ¿Qué sí debería evaluarse? Y cómo lo hemos hecho nosotros hasta este momento. Profes, si alguien quiere tomar la palabra, les agradecería mucho que nos pudiera compartir, o si quiere alguien hacerlo a través del chat, o si alguien quiere levantar la mano, bueno, de la forma que lo consideren más pertinente. Me gustaría escucharlos, me gustaría saber que están ahí y no me han abandonado. ¿Quién quiere compartirnos, profes? Profesor ¿Puedo Xiomara, empezar? Fernando. Sí, claro que sí, profe. Vale, muchas gracias. A ver, evaluar yo lo considero como el proceso mediante el cual, esta palabra va a sonar fea, pero pues certificamos que se han adquirido unas competencias y unas habilidades como lo marcan los microcurrículos de las asignaturas, ¿cierto? Yo creo que la evaluación es eso, independientemente a cómo se haga, es poder validar, poder estar seguros de que el estudiante ha podido desarrollar esas habilidades y ha adquirido las competencias necesarias o que a uno al menos le den un indicio de que el conocimiento ha sido transferido, de que han tenido, de que han adquirido las herramientas, de que saben utilizarlas para resolver o para dar solución a los problemas que se puedan encontrar como parte de su ejercicio profesional relacionados con el área de la asignatura que estamos evaluando. Eso es lo que considero que es evaluar. Ok. ¿Qué no es evaluar? Esa pregunta, fíjate que no sabría responderla ahora mismo, ¿vale? Eh, Pero, ¿Qué profe, no debe? podríamos irnos por el lado de muy bien, está muy bien. Tal vez no lo habíamos pensado, ¿cierto? Nosotros siempre pensamos lo que hay que hacer, pocas veces Sí. lo que no hay que hacer. Pero en esa medida, ¿cómo podríamos responder entonces lo que no debería evaluarse? ¿Usted qué no evalúa usted en un proceso de aula? A ver, mis asignaturas son muy técnicas, entonces yo no evalúo apreciaciones, opiniones o conceptos individuales o particulares, porque las asignaturas que yo suelo impartir son asignaturas de electrónica en donde al ser ciencias duras, la respuesta es una y solo una. Entonces, digamos que no hay lugar a matices, no hay lugar a interpretaciones, no hay lugar es que yo creo que pues me parece muy bien, pero la solución debe ser esta o se debe llegar a esto, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que no debería evaluarse es, si bien reconocer el pensamiento crítico es importante, si bien reconocer que el estudiante tiene una opinión acerca de cómo debe llegar a una solución, pues debe estar la evaluación orientada a a que haya resuelto el ejercicio de forma adecuada, independientemente de cuál haya sido el camino o el criterio que haya elegido para llegar a esa solución. Entonces, ¿qué no debería evaluarse? Creo yo eso, pues precisamente al ser una asignatura como tan técnica, no debería evaluarse como es que no quiero que se confunda como pensamiento crítico con opinión personal, pero pues es algo así, o sea, no debería evaluarse la subjetividad en esto, es lo que quiero decir. Ok. Y sobre la última pregunta que tienes ahí, ¿cómo lo hemos hecho hasta ahora? Pues yo creo de la clase de metodologías de aprendizaje, yo creo que rescato varias cosas, porque de hecho no alcancé a decirlo en esa clase, pero creo que, por ejemplo, en mis cursos y creo que de forma general en muchas asignaturas, uno mezcla un poquito de todo. Hay clases en las que uno termina haciendo una metodología activa, hay clases en las que uno las orienta con un modelo constructivista, hay otras clases que es un modelo tradicional puro y duro, en el que uno se para ahí a soltarles carreta a ellos durante hora y media, 2 horas, pero es un poco una mezcla de todo. Entonces, ¿cómo lo he hecho hasta ahora la evaluación? También es una mezcla de todo. Es decir, hay porcentajes de la asignatura que se evalúan por medio de talleres y ejercicios grupales en donde uno pues pone en ejercicio, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, le suelta a uno ellos un problema de ingeniería, busca que ellos hablen, debatan, se peleen entre ellos para llegar a una solución. También hay exámenes parciales, los cuales se hacen con un modelo, digo yo, tradicional, pues sin llegar, pues creo que he conseguido evolucionar un poquito más y no me baso simplemente en la memoria, en recite de memoria esto, no, no, hasta allá sí creo que no he bajado,
pero pues intentar integrar un poco los enfoques de las metodologías de aprendizaje dentro de este proceso evaluativo. Eso es, Oh. profesor. Profe Julián, muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos aporta. A mí siempre me interesa muchísimo. Yo soy humanista, obviamente, soy de las ciencias sociales, soy licenciado en comunicación. Entonces, siempre cuando hablamos desde las áreas que son muchísimo más técnicas, siempre llegamos también como a esos puntos. No nos interesan como ciertos resultados, evaluamos ciertos resultados, obviamente se tienen en cuenta unos procesos, y es muy interesante cuando se aborda desde ese punto de vista. Profe, le hago una pregunta de una vez ya que estamos en la conversación. Sí, señor. ¿Usted aplica un tipo de evaluación específica? ¿Usted cuando hace su planeación y su programación dice, bueno, este curso se va a evaluar bajo este tipo de evaluación concreto? ¿O simplemente hace una mezcla de muchas cosas? Profesor, con nombre propio, no lo hago. O sea, yo no le digo a los muchachos el primer día de clase vamos a evaluar bajo esta metodología. Yo lo que hago es proponerles a ellos distintos tipos de evaluaciones y digamos que dentro del porcentaje global de la asignatura hay distintos tipos de evaluaciones. Me explico. La asignatura se compone de 3 exámenes parciales que suman un porcentaje, el que sea. También evalúo con tareas que tienen que entregar, que se le hago seguimiento semanal a cómo van los temas. También evalúo con talleres previos a los exámenes parciales, trabajos prácticos que los estudiantes deben hacer, perdón, talleres grupales que los estudiantes deben hacer en clase trabajando en equipo y también por medio de simulaciones que ellos deben hacer en sus casas y subirlas a Classroom. Todo esto que le acabo de contar hace parte de lo que es la evaluación y ya pues los porcentajes se distribuyen dándole más importancia y relevancia a unos que a otros. Sí. Profesor, una pausita acá, un segundito, que un profe acaba de llegarnos, entonces, como para saludar al profe, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Profe, bienvenido, estamos hablando de evaluación. Bien, pues decidí hacerlo como aquí un poco más. Apágate esta luz, por favor, para que el profe pueda ver bien. Decidí hacerlo como no había llegado nadie, entonces dije, hoy vamos a trabajar solo en virtualidad, pero bueno, vamos a tratar de alternarnos entonces con cómo está usted acá el día de hoy. Vamos a estar trabajando sobre esta presentación, la ve bien ahí, ¿sí? Vamos a estar trabajando sobre esta presentación. Entonces, bueno. Bien, profe Julián. Entonces, permítanme un segundito que... ¿Cómo? Dime. ¿El sonido? Sí, sí, sí. Sí, porque es para que el profe pueda escuchar las participaciones de los compañeros. Entonces, ¿dónde estamos hablando? Ah, vas a ponerlo ahí. Pues, pero hay un rebote. Profe, no escucha el audio. Hágalo ahí. Y trabajamos con ese. Ya, estamos escuchando ahí. Sí, bien. Ok, perfecto. Bueno, retomamos entonces. Profe, estamos trabajando sobre evaluación. Vamos a tratar de hablar sobre tipos de evaluación. Sí, se oye horrible, pero no, bueno, no importa, que el profe nos alcance a escuchar acá. Estamos hablando sobre tipos de evaluación. Bueno, agradezco al profesor Julián que nos daba sus percepciones acerca de estas preguntas orientadoras y de estas preguntas disparadoras. Estamos hablando de qué es evaluar, qué no es evaluar, qué debería evaluarse y qué no debería evaluarse, sobre todo lo más importante, cómo lo hemos hecho nosotros hasta el momento. Uno de los elementos que me interesa mucho que podamos nosotros reconocer el día de hoy es cómo lo hemos hecho nosotros hasta el momento. Si nosotros tenemos claridad en algún tipo de evaluación que estemos utilizando y digamos nosotros, sí, yo soy de este tipo de evaluación. Yo siempre realizo una evaluación integral, entonces primero me baso en un diagnóstico, después obviamente trabajo
evaluación sumativa, he empleado en algunos casos una evaluación por método o una evaluación por contexto o una evaluación por objetivos o por logros, entendiendo que hay diferentes tipos de evaluación, obviamente. Bien. Pero muchas veces, la gran mayoría, y era uno de los ejemplos que nos ponía uno de nuestros profes que estaba en la virtualidad, era tal vez no lo hacemos de manera consciente o no con los nombres propios de lo que se trata, porque tal vez no conocemos o reconocemos tanto esos tipos de evaluación. Entonces, miremos algunas cositas. Avancemos, por favor. Bien. No, mentiras. Vamos a devolvernos un poco. Voy a pasarles un enlace de un Jamboard para que los profes que estamos en la virtualidad lo hagamos a través de Jamboard y mi profe que está acá lo pueda compartir directamente, que nos dé sus apreciaciones acá. Listo. Hay un Jamboard en este momento que estamos compartiendo. Vamos a tratar de resolver a una pregunta. ¿Puedes ponerlo de diapositiva siguiente, por favor? Ahí. Estos son algunos tipos de evaluación, los que vemos ahí. Evaluación por enfoque metodológico, por estándar, por extensión, por agente evaluador, por finalidad o por función o por momento. Hay muchos más. Estos son simplemente algunos ejemplos de lo que les quiero compartir. Me gustaría mucho que en ese Jam que les acabo de compartir, ese enlace, Jamboard, saben que un Jamboard es un tablero compartido. Tomemos una de las notas adhesivas de los post-it y escribamos cuáles de estas tipos de evaluación que estamos nosotros viendo acá hemos utilizado hasta el momento, cuáles conocemos o cuáles realmente hemos utilizado de las que están acá planteadas. Entonces, hablamos de evaluaciones que tal vez utilizamos todo el tiempo, ¿cierto? Como la evaluación diagnóstica o formativa o sumativa, que forman parte de un tipo de evaluación generalizado que se llama por finalidad o función, o hemos utilizado en algún momento la heteroevaluación o la coevaluación, que es por agentes evaluadores, o hemos utilizado por enfoque metodológico y hemos dicho, no, mi evaluación ha sido cualitativa. ¿Realmente cuál ustedes han utilizado o cuál conocen? Dicen, ve, sí, la conozco, tal vez no sé si la he utilizado o no, pero la conozco. Utilicemos, para quienes estamos entonces en la virtualidad, por favor, utilicemos notas adhesivas, las ponemos sobre este tablero de Jamboard que les acabo de compartir y empecemos a poner ahí, empecemos a ubicar ahí como los tipos de evaluación que ustedes han utilizado hasta el momento. Profesor César, perdón, no me deja editar el Jamboard. No te deja editar el Jamboard. A ver, pongamos esto público. ¿Está público? No te permite agregar nada. No, nada, me aparece en la esquina superior derecha que es de solo lectura. Ok, vamos a ver cómo cambiamos esto. Editor. Ya, listo. Ya quedan todos como editores. Ya pueden ingresar sus notas adhesivas. Entonces, en esas notas adhesivas, y creo que para que lo haga caso de su cuaderno de apuntes, ¿cuál tipo de evaluación de estos que tenemos acá hemos utilizado o conocemos? En mi caso, yo utilizo la metodológico, pues no sabía que se conoce, pero siempre es evaluación tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, hago final de este momento, no tanto inicial,
De hecho, me llama la atención que hay una que es diagnóstica e inicial, podrían ser como la misma, ¿cierto? Sí. Similares, ¿no? Ya hasta el momento ya las finalidades. Finales siempre al final. Parcial, por extensión, también parciales. Cuando hago presentaciones, muchas veces están las partes de autoevaluación que están en el me parece importantísimo. Creo que es como las más utilizadas. Y las otras no las conocías todavía. Pues, por ejemplo, criterial, pues vamos, criterios, evaluar criterialmente. ¿Profe, de qué? Ingeniería. ¿De qué cursos? ¿De qué asignaturas? Conformación con información plástica, extracción de materiales, ciencia de materiales. ¿Ingeniería en qué? Manufactura. Ingeniería en manufactura, así se llama. Sí. Claro. O sea, ya el próximo año tenemos la primera corte. Bien, vamos a mirar cómo... Comparte ahí el jam, porfa, para que el profe también lo pueda ver. Profes, estamos leyendo por acá, tipo de evaluación por momento, cuantitativa, utiliza, muestra a ver quién nos escribe por acá. Profe Juan Fernando dice que cuantitativa. Profesora Juliana dice tipo de evaluación por momento. ¿Quién más acá? Profe Juan David nos dice continua, parcial, diagnóstica, final, formativa, cuantitativa, autoevaluación, todas. Profe, Bueno, pues no quisiera al sé, menos una no sé. participación de cada uno, ¿sí? No, no, lo que le decía ahora, que no sé si todas, pero como la evaluación se divide en distintos momentos, yo creo que en alguno de esos momentos hago evaluación continua cuando estoy, por ejemplo, cada semana preguntándoles o haciéndoles seguimiento de los temas, parcial cuando evalúo un examen parcial que lleve contenidos, diagnóstica, que es lo que hago comenzando el semestre para saber cuáles son las bases, con qué vacíos vienen, con qué huecos vienen y en fin, o sea, yo creo que es un poco una mezcla de todas. Siempre termina haciéndolo. Profes, ¿quién más? Tenemos por acá, ya nos pusieron otra participación, organicemos esto un poquito por acá para que se nos vea mejor. Me encantan los Jamboard. Tenemos hasta el momento estos tipos de evaluación. Bueno, por acá ya nos pusieron otras, cuantitativa, cualitativa y diagnóstica, que es por lo general lo que más utilizamos siempre. Cualitativa y cuantitativa nos pone por acá también. La cuantificación, siempre importante la cuantificación. ¿Cuánto nos preocupa a nosotros cuantificar? Además no es que nos preocupe, no es que es una obligación para la universidad cuantificar. Bueno, rápidamente entonces tenemos cualitativa, creo que es algo de lo que todos utilizamos, tipo de evaluación por momento. Parece muy interesante que alguien plantea con una evaluación por momento. ¿Quién fue quien nos puso eso? Profesora Juliana. Profe Juliana, me gustaría mucho si nos pudiera compartir de qué manera usted ha aplicado un tipo de evaluación por momento o específicamente qué momento ha evaluado o cómo lo ha realizado. Bueno, buenos días. ¿Sí me escuchan? Días. Sí. Bueno, yo coloqué tipo de evaluación por momento porque pues durante el curso nos han hablado de que existen tres momentos dentro de del conocimiento, ¿no? Que es el momento de con los saberes previos, que ahí hay una forma de evaluar, una forma previa para mirar el estudiante qué sabe o qué conoce. Viene ya el momento como de la contextualización, como el aprendizaje del estudiante, los conocimientos que uno como docente en este caso les comparte a los estudiantes o los guía. Entonces digamos que ahí vendría otro momento en la evaluación y el último momento que sería el momento de la apropiación del conocimiento. Entonces ahí pues yo he aplicado esas tres formas de evaluación
para saber el estudiante si obtuvo pues el aprendizaje. Así es como yo evalúo pues, digámoslo en términos generales. Por eso coloqué evaluación de momento. Profe, no lo escuchamos, perdón. No me escucharon nada. No, profesora, a usted sí, al profesor César es el Ah, que no ya. escuchamos ahora, que lo veo hablando, pero aquí no tenemos audio. Ok. Ahora sí, ya. Ahora sí. Que estábamos tratando de hacer que este micrófono funcionara, pero no funcionó. Pero bueno, aquí nos estamos escuchando bien, que es lo importante. Listo, profe Juliana, muchas gracias. Obviamente sí, como nosotros estamos tan acostumbrados a que siempre nos dicen vamos a trabajar por momentos, porque se supone que cada clase se trata de unos momentos y el semestre también se trata de unos momentos, porque si no, no lo partirían en parciales, primer corte, segundo corte, corte final. Entonces se supone que cada uno de esos momentos viene cargado de una información en particular. Bien. Listo, sigamos entonces acá con lo que tenemos en la presentación. Hablemos entonces de unos tipos de evaluación en términos generales. Pasas a la siguiente, por favor. Listo, hablemos entonces rápida. Esto lo voy a hacer un abordaje, les decía al principio, profes, voy a hacer un abordaje como de unos puntos muy específicos de diferentes tipos de evaluación, pero esta presentación, que está un poquito cargada de información y de cosas, me interesa dejarla así, porque quiero que les sirva a ustedes también como recurso, que en algún momento les sirva a ustedes bien sea como bibliografía, como referente para sus propios cursos, si quieren utilizarla la presentación o para recordar algún elemento, pues no importa. Entonces, por eso quiero abordar un poco de lo que trata cada uno de los tipos de evaluación para que nos concentremos en esa evaluación integral, ¿sí? Lo que nos interesa como en este módulo es, hablemos de evaluación integral, que es, considero yo, y de acuerdo al recorrido que nosotros hemos tenido y a los diagnósticos que realizamos, que es el tipo de evaluación que más se usa. Hablamos de una evaluación por momentos, ¿cierto? Y cuando hablamos de esa evaluación por momentos, estamos hablando, obviamente, como nos lo planteaba la profesora Juliana, a partir de 3 momentos como específicos. Un momento inicial, un momento procesual, que es durante el desarrollo, y un momento final. Obviamente, los procesos iniciales siempre van a tenerse como presentes los diagnósticos. Eso que nos han hecho a nosotros tanto énfasis, que en la academia nos han hecho tanto énfasis y que nos interesa a nosotros tanto de los estudiantes, y es, ¿qué saben de lo que deberían saber? ¿Qué saben de lo que les voy a enseñar? ¿Y qué han hecho hasta el momento con relación a lo que yo les voy a enseñar? Nosotros aplicamos esto sobre todo cuando estamos hablando de cursos que orientamos que vienen seguidos de otros cursos, ¿no? De los prerequisitos, cuando existían los prerequisitos. Entonces, por ejemplo, en un laboratorio, yo estoy dando laboratorio 3, para mí es supremamente importante saber qué pasó con mi estudiante en el laboratorio 1 y 2, ¿cierto? Lo mismo me imagino los profes de matemáticas, tantas matemáticas se ven, pues si yo estoy en matemática 4 o 5, me interesa saber en las 3 anteriores qué es lo que ha pasado, ¿bien? Esa recogida de información siempre me tiene que situar a mí en un punto de partida. Cuando llego yo a un momento procesual, estoy hablando de todo lo que ha sucedido durante el proceso. Pero estas evaluaciones por momentos son muy cuantitativas, muy cuantitativas. Es casi una recopilación sistemática de datos. O sea, todo el tiempo es mirando datos a medida en qué se está basando, qué está sucediendo. Por eso, esto se diferencia muchísimo cuando hablamos de la evaluación por finalidad, que es a la que nos vamos a referir en un momento, que tiene que ver con lo diagnóstico, con lo sumativo y con lo formativo. Bien. Toda esta evaluación, este tipo de evaluación por momentos, hay que tener en cuenta que es una evaluación cuantitativa, que nos dice a nosotros, ¿qué sabe mi estudiante en términos cuantitativos de lo que debería saber acá? Yo tengo que aprender a darle como una valoración a eso.
Tengo que sistematizar de manera porcentual y por promedio lo que el estudiante ha ido aprendiendo durante el desarrollo del proceso, y al final tengo que dar unas valoraciones cuantitativas en de esos elementos y de esos datos que nosotros hemos recogido. Ya vamos a enfatizar un poquito en eso de cómo así que cuantitativo, cuando hablemos de la evaluación por función. ¿Me pasé? Estamos en agente evaluador, ¿sí? Ok. Hay un tipo de evaluación, yo no sé, mis profes, si ustedes de pronto conozcan procesos en la universidad, de pronto ustedes los hayan invitado o hayan formado parte de estas comisiones de evaluación. Por ejemplo, cuando se visitan los programas, cuando se va a crear un programa nuevo o cuando se van a renovar registros calificados cada 7 años para algunos programas, que se les va a dar como, yo siempre digo, como la licencia de funcionamiento por 7 años más, cuando se van a hacer cambios en la malla curricular o en la denominación del programa, o cuando se van a emprender procesos de acreditación institucional o de acreditación en alta calidad. Siempre hay un agente evaluador externo que nos va a evaluar. Difícilmente nosotros aplicaríamos este tipo de evaluación en el aula a menos que establezcamos unos criterios y que un paracadémico o agente externo pueda ayudarnos a realizar ese tipo de evaluación, ¿sí? Cuando hablan, pero nosotros sí la realizamos, porque por ejemplo nosotros realizamos autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación dentro de, no sé si puede ver bien ahí, me estoy tapando y no hay necesidad de taparle tanto. ¿Estoy todavía en cámara ahí? Sí, listo. Por ejemplo, hay una evaluación externa, que es la que les digo cuando se dan con entes colegiados de otras instituciones. Cuando a uno, por ejemplo, lo invita al Ministerio de Educación y le dice, usted que es experto en tal área y en tal tema, necesitamos que vaya a tal institución y compruebe los criterios de calidad que ellos tienen para ver si los certificamos, sus registros calificados, para ver si les renovamos el programa o para ver si les acreditamos en alta calidad, bueno, diferentes cosas. Me imagino que muchos de ustedes conocen esos procesos o han sido invitados a ese tipo de procesos, que por lo menos, por ejemplo, cuando vienen las visitas de los pares del ministerio, siempre hay una reunión de profesores, nos invitan a nosotros a preguntarnos cómo está la universidad, cómo nos pagan, cómo desarrollamos nuestras clases, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con nuestro proceso. Eso es un agente evaluador que ya ha establecido unos criterios. Pero también dentro de esto hay esa heteroevaluación está ya, por ejemplo, para el caso de nosotros, está establecida por la universidad. Es decir, que la universidad ya estableció unos criterios concretos y específicos para poder evaluarnos a nosotros. Cuando se hace heteroevaluación, que los estudiantes nos evalúan a nosotros, ¿sí? O cuando nosotros hacemos coevaluación con los estudiantes. Les decimos, bueno, vamos a hacer una coevaluación y nosotros establecemos una serie de criterios. Por lo general, este tipo de procesos de agentes evaluadores se hacen finalizando los periodos. Entonces nosotros terminamos el semestre, terminando el semestre se hace evaluación para nosotros, nosotros hacemos internamente la coevaluación, los estudiantes hacen autoevaluación también, muchos de nosotros les decimos, hagamos una autoevaluación, quiero saber tú cómo te evalúas, pero obviamente ese cómo tú te evalúas lo hacemos bajo unos criterios que nosotros previamente hemos establecido. Algo importante que tenemos que entender cuando hablamos de evaluación con un agente evaluador es que ya hay unos criterios establecidos, que ya esos criterios se establecieron, que no nos habla de procesos específicos del aula, sino que nos habla de una integralidad. Y ya vamos a hablar un poquito de la evaluación integral. Listo. Pasamos a la diapositiva del enfoque metodológico. De los tipos de evaluación que ahorita nos compartían más, creo, en el enfoque, en este Jamboard, nos compartían más los tipos de evaluación que tenían que ver con enfoques metodológicos, es decir, lo cualitativo, lo cuantitativo
y lo mixto. Hemos tenido nosotros siempre una idea, y es que todo lo cualitativo, todo lo que tiene que ver características, cualidades, todo lo cuantitativo, lo que tiene que ver con números, y todo lo mixto cuando se mezcla. Sí, esa es la idea general que nos han vendido a nosotros de lo metodológico. Cuando nos enseñaron metodología de investigación, eso nos dijeron, hay dos tipos de investigación, si la mezclan son tres, que es la mixta, pero hay que entender realmente cuando yo estoy aplicando evaluación por un enfoque metodológico, tengo que entender específicamente qué es lo que yo estoy evaluando. Algo muy importante, mis profes, para entender es que no importa el tipo de evaluación que usted utilice, el enfoque o el método que utilice para la evaluación, siempre tiene que responder a unos criterios previamente establecidos y compartidos. Hacía yo una pregunta inicial. ¿Qué no se debe evaluar? El profe que nos comparte su experiencia nos dice, no había pensado en eso en este momento, pero me gustaría que fuera algo que pensaran y reflexionaran. ¿Qué no se debe evaluar? De entrada yo les puedo decir, ¿qué no se evalúa? Lo que no se ha establecido y compartido como un criterio y que no busca un objetivo concreto dentro del proceso de aula. Es decir, lo que va surgiendo en el camino. Bien, obviamente pueden ir surgiendo elementos que yo no tenía previamente preparados, pero yo tengo que tener como un poco la experticia de poder ubicarlos dentro de un criterio o dentro de un objetivo. Es muy importante, creo que es uno de los elementos más importantes dentro de la evaluación, que siempre se evalúen a partir de criterios, logros, competencias, habilidades, estándares, objetivos, llamémoslo como queramos, resultados, pero que han sido previamente establecidos y que se han desarrollado. Cuando yo oriento los cursos de evaluación con mis estudiantes de licenciatura y hacemos ejercicios de preparación de secuencias didácticas, llegamos al punto de la evaluación, siempre les enfatizo, estás evaluando cosas que previamente has compartido con tus estudiantes, establecido con ellos y les has enseñado, ¿sí? Sobre todo eso, es un tema que han desarrollado ampliamente y de qué manera lo han desarrollado. ¿Por qué quiero compartirles esto acá cuando hablamos del enfoque metodológico? Y es porque, ¿qué les voy a evaluar? Les voy a dar una evaluación en que mida sus capacidades y habilidades a partir de unos conceptos, es decir, lo cualitativo, o les voy a dar un número, ¿sí? O voy a mezclar las dos cosas. Me interesan las habilidades que usted ha aprendido y cómo es capaz de defenderlas, y además de eso voy a referirme a usted en unos términos cuantitativos. Y aquí es donde viene otra pregunta que me gustaría que discutiéramos un poquito, y me gustaría conocer sus percepciones. ¿Cómo cuantifican las cualificaciones de sus estudiantes? Obviamente, por ejemplo, ahorita el profe nos decía, nuestros procesos son más técnicos, ¿sí? Espero no equivocarme y no ser irrespetuoso, pero creo que cuando uno evalúa procesos técnicos, creo que es un poco más fácil cuantificar, como poder dar un número. No sé, 5 ejercicios, si los 5 están bien, eso es un 5, si 4 están bien, eso es un 4, creo. Pues trato de recordar cuando era evaluado de esta manera. Pero como cuando estamos hablando de cualificación y me interesan las habilidades que mi estudiante ha desarrollado o quiero evaluar el proceso, ¿cómo cuantifico la cualificación de mis estudiantes? ¿Cómo vuelvo números lo que ellos hacen en sus procesos? No sé si esté clara la pregunta o si me enredé mucho. Por acá hay una mano levantada. ¿De quién es? Juan Fernando. Profe, ¿nos quiere compartir? Sí, buenos días, profesor, buenos días a todos. Es que estaba pensando, esta mañana yo estaba en consejo de facultad y había el representante de los estudiantes, pues hablaba de un problema que había con un profesor porque les calificaba la ortografía en una materia, una asignatura que es muy técnica, ¿no? Un laboratorio de, creo que era de fluidos, bueno.
Entonces él mostraba, y él mostraba su descontento y decía pues que cómo era que a ellos les iban a calificar le iban a calificar la ortografía, que eso no era, que eso cómo podía ser. Pero digamos que entramos ahí un poco en la discusión porque yo le decía, bueno, es que eso hace parte de esa formación integral que la universidad de alguna manera está vendiendo, ¿cierto? O que nos está diciendo que debemos hacer, y yo creo que ese es el deber ser, ¿cierto? Que sean mejores personas, tanto para lo profesional como para lo humano, para el día a día. Y, y la ortografía, y son elementos que son importantes y que seguramente no quedaron establecidos desde el primer día del curso. Entonces entra uno ahí como en esa disyuntiva, ¿cierto? Si no lo establecí, pero es que, hombre, si tiene unos horrores de ortografía, pues algo hay que decirle, ¿no? Hay que de alguna manera corregir esos problemas. Entonces era como pensando pues en ese tema, ¿cierto? No sé cómo, cómo abordarlo. Bien, profe. Hay algo ahí, profe Juan Fernando, muchas gracias. Y es lo que les decía ahorita. Fueron criterios establecidos. Obviamente es que pasa algo. Creo que a todos nos ha pasado. Nos gusta mucho echarle la culpa al de antes. Entonces, algo que nuestros estudiantes escuchan mucho y que o adolecen todo el tiempo es que les decimos, es que ustedes debieron haber visto eso en el colegio. Y en el colegio les dicen, tranquilos que esto lo van a ver en la universidad. Y entonces nunca terminan viendo, ¿cierto? Damos por hecho que vienen con unas competencias establecidas, entre ellas la ortografía. Pues nosotros damos por hecho que si un estudiante llegó a la universidad, pasó por 11 grados de formación, es porque tiene unas competencias mínimas y básicas en cuanto a ortografía. Pero resulta que no. Pero resulta que mi asignatura es técnica, pero yo necesito evaluar ortografía, porque es que doy por hecho que mi estudiante viene con unas competencias básicas en ortografía. La pregunta ahí del millón y lo que está estableciendo el profesor, ¿qué hago? ¿Me tomo un tiempo yo para recordar algunas cosas de ortografía? ¿Debería hacerlo? Porque si lo volví un criterio de evaluación, es porque yo lo traté dentro de mis temas. Y la respuesta en este caso debería ser sí. Si definitivamente yo lo establecí como un criterio, es porque también considero que dentro del desarrollo de lo que yo voy a hacer, algunas de mis actividades de clase van a ir enfocadas a eso. Me lo han dicho varias veces, profe, pero es que yo enseño matemáticas. Yo no me voy a poner a recordarles a ellos ortografía porque necesito mi tiempo para matemáticas. Profe, entonces, ¿por qué lo estableció como un criterio de evaluación? Es que cuando escriben me parece horroroso como escriben. Y yo, ok, entonces vamos a establecerlo como criterio, pero también vamos a desarrollarlo dentro de la temática de clase. ¿Por qué? Porque evaluamos lo que establecemos como criterio y evaluamos lo que desarrollamos dentro de nuestra asignatura. A mí me pasó exactamente lo mismo hace unos muy buenos años en un curso que oriento que es laboratorio audiovisual. En ese laboratorio les enseñamos a editar. Básicamente el programa dice, tomen este software y enséñenles a editar video. Eso es, supremamente técnico. Pero dentro de eso construimos guiones, ¿sí? Y se dan ideas, se escriben ideas para productos audiovisuales. En algún momento, a un estudiante que me entrega un guión que tiene varios problemas de redacción y de coherencia y de ortografía, pues le rebajo enormemente la evaluación sobre eso. Y él me dice, ¿qué pasó? Yo le digo, es que es tu ortografía la que te bajó esos puntos. Y él me dice, ¿cómo así que ortografía si esto es un laboratorio? Lo más berraco de esto es que el estudiante tiene razón. No porque fuera un laboratorio yo no podía evaluar la ortografía. El problema ahí es que yo no lo establecí como criterio de evaluación. Y además de eso, antes de haberle evaluado ortografía, no me di el espacio de revisar diagnósticamente cómo se encontraba él en cuanto a ortografía, si es que yo le iba a evaluar la ortografía. ¿Debía haberlo hecho? Claro que debía haberlo hecho. ¿Debió haber formado parte de mi evaluación diagnóstica inicial? Total y absolutamente. Sí era un criterio que yo iba a establecer. Les voy a enseñar a dictar a mis estudiantes, pero además quiero que construyan guiones literarios, que escriban, que hagan sinopsis, que escriban historias para después llevarlas a la pantalla. ¿Es importante para mí que ellos tengan buena ortografía, coherencia, redacción? Obviamente que lo es. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo trabajar sobre eso. Pero yo no soy el profe de español.
pero sí tengo que establecer algunas competencias mínimas y básicas que le permitan a él desarrollar los textos como yo necesito que él los desarrolle. Porque si no, no lo puedo establecer como criterio de evaluación. Vuelvo a lo mismo, profe, si les seré muy insistente y sobre todo la próxima clase que hablemos de temas un poco más prácticos. Evalúo lo que desarrollo en mi curso. Evalúo lo que establezco como criterios. Evalúo lo que yo mismo previne para mi propio curso. ¿Listo? No sé si tengamos alguna pregunta hasta ahí, algún otro aporte que queramos realizar. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo se cuantifica la cualificación? ¿Cómo vuelvo números las características y cualidades de un estudiante? ¿Cómo evaluar un proceso que es netamente cualitativo? ¿Cómo volverlo el número que la universidad me pide? Profesor Juan, lo escuchamos. Buenas, ¿cómo está, profesor? Bien, gracias. ¿Sí me escucha bien o me escucha con retorno? Sí, no, está muy bien. Bueno, profe, entonces, por ejemplo, en las prácticas que nosotros tenemos, o bueno, que yo tengo en lo personal, que son teórico-prácticas, laboratorios que hay que hacer montajes de secuencias, de máquinas, ¿cierto? O simulaciones. Y lo que uno evalúa en los montajes, o sea, vuelve eso como cualitativo, que puede ser, digamos, la destreza del estudiante, el conocimiento, si aplicó bien los pasos y si hizo bien el montaje del elemento. O sea, yo lo considero así, lo consideraría de la siguiente forma. Realizó el montaje exitosamente y en un corto tiempo uno da una nota de 5, ¿cierto? Y aplicó bien los conceptos dentro del montaje, o digamos tuve equivocaciones dentro del montaje, yo qué sé, digamos, acá tenemos máquinas que detectan el cortocircuito y dan pitidos, ¿sí me entiende? O sea, sin dañar los elementos. Entonces, si hubo alguno de esas causas dentro del montaje, significa que el estudiante está cometiendo errores y tiene unas falencias en, digamos, en la estructura cuando uno explicó, todavía no tiene conceptos claros, entonces uno disminuye la nota de ese montaje, ¿sí? Y le hace una calificación, digamos, en un 3.5, 3.8, ¿sí? Al estudiante. Así es más o menos como lo manejo yo. Bien, profe. ¿Ya? Bien, profe, muchas gracias. A mí siempre me parece, lo que les decía ahorita, me parece muy interesante cuando nos cuentan este tipo de cosas, porque cuando los procesos son tan técnicos, o sea, cualificar lo que es tan increíblemente técnico, sobre todo que no se abarca tanto el proceso, sino como que interesa el resultado independiente de la forma en la que haya llegado. Entonces, abarcar un poco más la extensión de la palabra evaluación en estos procesos es mucho más, es muy interesante realmente, porque uno está acostumbrado a una cantidad de criterios y los criterios ya están establecidos y sale para pintura, ¿sí? No sé si ustedes recuerden cuando tendríamos, si somos contemporáneos, tengo 40 años, yo recuerdo cuando estaba estudiando, se llegó el ministerio y se inventó algo llamado los logros. Entonces nosotros hemos evaluado en el trasegar de la educación, hemos evaluado por competencias, por objetivos, por estándares, pero hubo un momento que se evaluaba por logros, lo que el estudiante logra. Yo recuerdo que uno terminaba el curso y le entregaban una planilla como con 500 logros. Habían logros del tipo de trae el uniforme todos los días. Para el profesor eso era un logro. Uno logró llevar el uniforme puesto todos los días. Respeta la clase, no habla en clase y así, como 500 logros, ¿cierto? Después lo volvimos criterios, después lo volvimos objetivos, después lo volvimos estándares. ¿Ahorita en qué vamos? En competencias, ¿no? Ahorita evaluamos por competencias. La evaluación por competencias que todavía nos cuesta tanto trabajo entenderla, pero ya la utilizamos. Eso es muy extraño. Pero ¿a qué voy con esto? Al establecimiento de los criterios o de los objetivos o de lo que yo quiera realmente que mi estudiante consiga. Profe, cuénteme. ¿Usted cómo cuantifica la cualificación? Siempre es difícil. Aparte, principalmente cuando
evalúo una presentación, cuando evalúo un resumen, o sea, una infografía, de hecho, como que los criterios que se establecen a veces son Muy generales. muy generales, no hay como criterios buenos. Hay unos básicos que digamos están cumpliendo con el pedido específico de entender el asunto que se está solicitando, pero muchas veces a mí me difícil evaluar esa parte. Cuando ya es evaluación por parcial, que no es la única forma de utilizar para hablar de eso, porque muchos no les va bien. Entonces, que ahí ya es más fácil decir, como usted ya, tengo 10 preguntas, cada una con un porcentaje, o algunas con una mayor más difíciles, y me da una nota de 5, una nota de 3, una nota de 2, dependiendo de qué tan correspondiente parcial. Ahí, digamos que va a cuantificar eso por el plan del mensaje. Pero cuando usted evalúa otro tipo de competencias, sabe administrar ideas, sabe entender el asunto que está trabajando, es mucho más complicado también. Obvio, es mucho más complejo. Darle números siempre será mucho más complejo darle números a las cualidades, ¿no? Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos siempre como docentes, que a mí me encanta, pues yo tengo la posibilidad de enseñar una licenciatura, entonces yo estoy formando licenciados. A mí me encanta todo el tiempo ponerlos contra la pared con eso. Entonces hacemos un ejercicio, yo siempre le digo a mis estudiantes, listo, ahora necesito que tú bajo estos criterios evalúes a tu compañero. Siempre pasa algo muy gracioso y es que nunca ponen menos de 4. No importa qué tan mal le haya ido a su compañero. El que se arriesga mucho pone un... El que él siente que si le evalúa menos a su compañero se lo echó encima de enemigo o qué pesar. O yo les digo, y esta nota la tengo en cuenta, es importantísima y la voy a tener en cuenta. Pero me gusta mucho confrontarlos también porque van a ser licenciados y se van a enfrentar realmente a esto. Y muchas veces uno tiene la decisión de un estudiante de dejarlo o pasarlo o generar muchos elementos en su trasegar, en su profesión, en su conciencia, en su desarrollo educativo, en todo, simplemente con una valoración que uno le dé, ¿sí? Por eso este proceso es tan increíblemente importante. ¿Cómo cualificamos entonces lo cuantitativo? ¿Cómo cuantificamos lo cualitativo? Empecemos a mirarlo ya con un tipo de evaluación mucho más específica, que es a la que me quiero referir acá, y es cuando hablamos, sigue, de finalidad o función. Vuélvete una. Finalidad o función. Básicamente, esta es el tipo de evaluación que nosotros utilizamos todo el tiempo, porque esto tiene varios elementos. La tipo de evaluación por finalidad o función se compone de 3 elementos, que aquí es donde se supone viene toda la evaluación integral, que es lo diagnóstico, lo sumativo y lo formativo. ¿Por qué digo que lo utilizamos todo el tiempo? Porque tiene los elementos que a nosotros la universidad nos pide. Hemos escuchado cientos de miles de discursos, todo el tiempo se nos está hablando sobre esto, hasta nos capacitan en este tipo de cosas y nos dicen que la evaluación tiene un sentido formativo, es decir, que tiene que formar parte de un proceso que esté formando al estudiante, que el estudiante sepa que realmente cómo está llevando su proceso, a dónde queremos que él llegue y evaluar todo ese proceso. Pero aquí hay lo veo yo, una pequeña incongruencia y es, sí, queremos formar al estudiante y que su evaluación también sea formativa, ¿bien? Pero al final de todo, la universidad nos pide un número. Un número. O sea, en la plataforma en la que nosotros trabajamos de la UTP, no hay ningún espacio para que nosotros podamos hacer una retroalimentación, o que nosotros podamos generar una evaluación cualitativa, o que podamos establecerle unos criterios al estudiante, observaciones, sobre todo que no hay donde hacer retroalimentación, a menos que nosotros lo hagamos dentro de nuestro proceso de aula, o a menos que lo hagamos en un aula independiente que tengamos. Digamos, creamos un classroom y ahí le hacemos la retroalimentación y las observaciones. Pero directamente la plataforma de la universidad no tiene esa posibilidad, no la tiene. Entonces, la pregunta es, ¿para qué hacer una evaluación formativa si al final al estudiante hay que darle un solo número y a la universidad se le entrega un número que va entre 0 y 5?
sin posibilidad de retroalimentación. Diferente, por ejemplo, ellos, que cuando nos evalúan a nosotros, tienen la casilla de observaciones, que por lo general la usan. En dos casos, si uno les cae muy bien o si les cae muy mal. ¿Sí? Si usted es un profesor que pasó sin son ni ton con sus estudiantes, esa casilla no la usa. Si tienen algo que agradecerle realmente porque le fue muy, usted estuvo bien con ellos, porque realmente siente que aprendieron, le van a dejar ahí. O si la cosa viene cargada de odio, porque le fue muy mal o porque nunca conectó con usted, la aproveche. De resto nunca la van a utilizar. Pero ellos sí tienen la posibilidad de una retroalimentación, nosotros no. O sea, nosotros hacemos todo un proceso, no importa qué tan cualitativo sea el proceso que nosotros hacemos, al final el estudiante vale un número. Un número. Y ese es el número que nos pide la universidad. Nos dice, póngale porcentajes. ¿Cuánto vale el primer corte, el segundo corte y el final? Negocie con sus estudiantes eso el primer día. De ese primer 30%, que por lo general es el 30%, ¿cuánto porcentaje le va a dar a cada actividad? Va a calificar asistencia, cuánto de los talleres, de las entregas, actividades extra clase, actividades de clase. Póngale un porcentaje y póngale un número a ellos y me mete una nota final. Punto. Esa es la evaluación. ¿Dónde quedó lo formativo en todo este proceso? ¿Dónde quedó lo diagnóstico en todo este proceso? Bien, eso es algo que nosotros tenemos que discutir mucho, realmente, muchísimo. Porque entonces se nos exige que haya una evaluación formativa, que el estudiante realmente esté viendo su proceso y que sienta que se le está evaluando un proceso de aprendizaje, pero al final no importa qué tan poco o qué tan mucho hagas, al final solo tienes un número. Evaluación netamente sumativa. Lo otro es, no volvamos el coco la evaluación sumativa. No es el coco, no está mal. No está mal la cuantificación, para nada. Simplemente hay que aprender a entenderla y sobre todo a utilizarla. Entonces, desglosemos un poquito esto con respecto a la evaluación diagnóstica. Pasa, por favor. La siguiente. Este meme, me gustan los memes. Este eres tú esperando las notas de las pruebas diagnósticas, porque hay un primer gran error. Nunca damos una valoración a los diagnósticos. ¿O lo han hecho? Lo ha hecho, profe. ¿Hace diagnóstico cuando empieza cursos? No. No hace diagnósticos. No le interesa saber cómo vienen de otros cursos sin hacer una evaluación específica. Una evaluación, saben ustedes, se lo voy trabajando y con ese diagnóstico voy a llevar los necesitas, pero no formalmente creo una evaluación diagnóstica. Tenga, esta es la evaluación diagnóstica. Pero sí algo más indirecto. Ok. Profes, ¿quién me cuenta? ¿Quién hace que ustedes hace evaluación diagnóstica? Quienes estamos en este momento conectados en virtualidad. ¿Quién hace una evaluación diagnóstica y no solo la hace, sino la evalúa realmente? Le da una valoración y se la entrega a sus estudiantes y le dice, el resultado de tu diagnóstico es este. ¿Alguno de ustedes lo hace? ¿Lo haya pensado? No, sí lo he pensado, no lo he hecho. Me he quedado solamente como en hacer el diagnóstico al inicio del semestre, pero hasta ahí, más no lo he evaluado. Ok. Parte de eso es donde radica la gracia de este meme que me encontré, porque muchas veces los estudiantes al sentirse evaluados, ellos siempre esperan obviamente su resultado y nosotros difícilmente les decimos a ellos qué pasó en ese diagnóstico que nosotros realmente hicimos con ellos. Y un elemento muy importante de la evaluación diagnóstica, profe, es la retroalimentación. Porque al estudiante es muy importante que sepa en qué estado se encuentra con respecto a lo que yo espero de él y a lo que yo quiero realizar con él. Y que no sé qué ustedes tenían que haber aprendido esto el semestre pasado. Que eso es lo peor que nosotros podemos decirle. Es que usted, ¿por qué no aprendió esto? ¿Cómo llegó acá? La frase destructiva. Sí, es totalmente común. Eso la escucho uno en todos los semestres, en todos lados. ¿Ustedes cómo llegaron acá? ¿Ustedes cómo pasaron ese curso? ¿Qué les enseñaron en el otro lado? Entonces, como uno tiene la tendencia a culpar al anterior, ellos también siempre no aprendimos nada. No es que ese profe no nos enseñó, no es que ese profe no venía. ¿Sí? Y eso realmente es un problema. O sea,
puede que sea cierto, realmente, puede que eso sea muy cierto, pero tiene sentido quedarnos en esa discusión porque igual hay que avanzar. O en el peor de los casos, ni siquiera diagnosticar dando por hecho de que ya se tienen esos conocimientos. Las evaluaciones diagnósticas, profes, cuando nosotros estamos hablando de una evaluación por finalidad o función, tenemos que tener claro que es supremamente importante hacer la mezcla de todo. De una evaluación diagnóstica, de una evaluación sumativa y que eso me lleve a una evaluación formativa. Y el diagnóstico realmente tiene que tener un sentido, no solo para mí, sino para el estudiante. Como tú me dices, yo charlo con ellos y en medio de la conversación voy sacando cositas. Y de esas cosas que saco, hago yo el diagnóstico y ahí empiezo la planeación. ¿Sí? Obviamente es muy complicado que nosotros dejemos para planear nuestro semestre hasta que no hagamos diagnóstico. Obviamente uno ya lleva unos elementos, pero esos elementos hay que transformarlos en la medida de lo que yo necesito y de lo que encontré en ese diagnóstico, ¿cierto? Por eso es muy importante evaluar las pruebas diagnósticas, porque eso no tiene que ser simplemente información para mí, eso tiene que ser información también para el estudiante, sin juzgarlo, usted cómo pasó el curso, usted cómo llegó acá. Más bien es un trabajo en el que usted debió haber adquirido ciertas competencias y habilidades para este curso, pero si todavía no las tiene, podemos o reforzarlas o a medida que vayamos desarrollando el nuevo trabajo, ir involucrando esas competencias o habilidades que usted debió haber tenido. Pero lo que me parece un poco difícil es que es una prueba diagnóstica. La diagnóstica se hace al inicio, como el profe, yo solo al inicio de una prueba, pero no debería ser una prueba de cómo va el proceso. Pero al inicio, por ejemplo, es una parte de una prueba diagnóstica. Es decir, yo le evalúo, porque usted debe saber, este concepto, usted necesita saber para mi materia. Pero resulta que, como siempre es, no me lo enseñaron y pueden tener razón. ¿Cómo le voy a proyectar algo mal si él no aprendió eso que debería aprender como en un discurso? O sea, ¿cómo cuantificar algo y ponerlo en calificación si es esa prueba de diagnóstico? Y sumarse a las pruebas si no ha aprendido lo que debería haber aprendido. Ok, ahí viene un concepto muy interesante y es que en términos generales y mucho más aplicado a la educación y a la evaluación, qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, usted es malo en esto o usted es bueno en esto. Por lo general nosotros siempre tratamos de disimular un poco el discurso, pero no es disimularlo, sino tratar de aplicarlo de una forma diferente, ¿no? ¿Qué deberías saber y qué no sabes todavía y cómo podemos resolverlo? Cuando yo hablo de evaluar una prueba diagnóstica, no solo me refiero a darle un número. Tu prueba diagnóstica es 1. Entonces el estudiante va a decir, ay, yo no sé nada para estar en esta clase. No. En esos casos es donde nosotros empezamos a mezclar las evaluaciones y hablamos de una evaluación por enfoque metodológico y decimos, la prueba diagnóstica va a ser evaluada de manera cualitativa. Las competencias que deberías tener para este curso son estas. Las que tienes según tu prueba diagnóstica son estas. Las que te falta alcanzar son estas. ¿Voy a programar una actividad para eso o definitivamente tiene que ser actividad de o actividades extracurriculares? ¿Sí? No se trata como tal, cuando hablo de evaluar, es la idea que nosotros tenemos de que la evaluación es el número. Entonces, tu prueba diagnóstica es 3. Yo nunca pondría un número en una evaluación diagnóstica. Le daría simplemente una cualificación. Le diría en términos cualitativos, no tienes estas competencias o no has desarrollado todavía estas competencias que son importantes para el desarrollo de este curso. Entonces, vamos a detenernos en esto. Vamos a hacer una serie de trabajo inicial para nivelarnos, ¿sí? Nivelación, o vamos a mirar desde qué punto arrancamos, o voy a proponerte un trabajo extracurricular o un trabajo autónomo en el que puedas por lo menos alcanzar cierto nivel de competencia, ¿cierto? Es como empiezo yo a mezclar los tipos de evaluación para que me puedan ayudar con eso. O simplemente hacer una retroalimentación, que la retroalimentación también es un tipo de evaluación, es un agente evaluador.
Tú haces una retroalimentación de lo que encontraste a nivel diagnóstico en unos términos generales. Aquí, y si un estudiante tiene más que otros, y si hay uno que definitivamente está muy quedado, y si hay unos que van muy avanzados, cómo trabajarle a cada estudiante de manera individual cuando tengo 30 estudiantes en el aula, será la discusión de nunca acabar entre los docentes, ¿no? ¿Cómo hacer para trabajar de manera individualizada? Pues eso es imposible. Yo siempre tengo que hablar en términos mucho más amplios, bien, mucho más amplios con respecto a eso. Importante de las evaluaciones diagnósticas, saber en qué se encuentran nuestros estudiantes. Importantísimo la evaluación diagnóstica, retroalimentarla. Vital, nunca lo dejemos como trabajo para mí solamente como docente, que sea un trabajo que me sirva a mí para complementar mi planeación de clase, pero que además también le sirva al estudiante para eso. Bien. Devuélvete, por favor. Ahí. Mucho texto, vuelvo y les digo y les ofrezco disculpas, yo siempre me disculpo con esta presentación, les ofrezco disculpas por la cantidad de texto, pero es que me parecen que son muy importantes los conceptos y además, como les he dicho ya varias veces, me gusta que este tipo de material quede para ustedes. Entonces trato de hacerlo lo más completo posible para que sea de utilidad para ustedes. Es que a veces a mí uno asiste a ciertas charlas o clases o cosas donde yo les mando las diapositivas y efectivamente las mandan y es un título, yo no, ¿qué era eso? ¿Qué era lo que nos quería? No me acuerdo qué fue lo que nos dijeron ahí. Entonces, cuando yo lo trabajo para clases, así sobre todo para docentes, me gusta que el material quede ahí completo para los profesores. Dos elementos que quiero destacar de la evaluación diagnóstica, que se nos dice a partir de un postulado teórico de Orba y Caselas, y nos dice que con la evaluación diagnóstica se pueden obtener dos tipos de resultados, sobre todo cuando se va a ingresar a un nivel educativo. Primero, que sepamos que los estudiantes son cognitivamente competentes y que pueden ingresar a ese nivel educativo. O donde un número significativo demuestra no poseer las aptitudes cognitivas necesarias para abordar el siguiente proceso con éxito. Entonces, ahí es donde viene mi duda existencial. ¿Qué piensan de esta duda existencial que tengo? Si yo hago una evaluación diagnóstica para el desarrollo de un curso y obtengo malos resultados en esas evaluaciones, eso me obliga a realizar un cambio en la planeación, así eso atente contra los contenidos programáticos. Es decir, hay una planeación. ¿De dónde viene esa planeación? De los contenidos programáticos. A mí la facultad, la dirección de programa me dice, profe Darío, usted va a orientar este curso este semestre. ¿Listo? Estos son los contenidos programáticos. Estos son los objetivos de aprendizaje, estos son los resultados de aprendizaje. Dentro de su libertad de cátedra, usted planee su clase. Diga cómo lo va a evaluar, qué temas va a dar, cómo los va a dar, en qué tiempo los va a dar. Listo, yo organizo mi plan. Entonces, hago dentro de esa planeación mi evaluación diagnóstica. Me doy cuenta que definitivamente hay unos muy bajos resultados frente a lo que necesitarían tener mis estudiantes para desarrollar eso. Debo hacer unos cambios en los contenidos programáticos, así eso atente contra el desarrollo de mi curso y el desarrollo de lo que la institución me dice que tengo que orientar. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cómo lo han resuelto? Entonces, si yo tengo que desarrollar un programa y no tiene las bases, pues les doy lo que necesitan para yo poder, más allá de lo que ellos necesitan profundizado en esa materia, que tengo que haber tenido los fundamentos para lo que yo necesito. Entonces, lo que hago es, Trabajo extracurricular. Porque este documento hace parte de lo que ustedes debieron haber aprendido y ahora necesitamos para eso. Ok. El trabajo de la clase y si esa... y fortalecimiento de la clase de los asuntos específicos que necesito para poder. Ok, está muy bien. Profes, quienes estamos acá conectados, ayúdenme conmigo si se les ha presentado esta situación o cómo deberíamos resolver esto.
cómo poder nivelar a los estudiantes sin que eso vaya en contra de los contenidos o de mi planeación de clase. O ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué deberíamos hacer? Nos dice nuestro profe acá que nos acompaña en la presencialidad hoy que la forma en la que él lo desarrolla es actividades extracurriculares o manejo dentro de la misma clase de algunas temáticas que ayuden a nivelar a los estudiantes. ¿Cómo lo plantearían ustedes o cómo lo resolverían ustedes? A ver a quiénes tenemos por ahí, de los profes Eh, que nos están acompañando hoy. profe, Espero no se hayan ido. aquí estoy. ¿Me escucha? Sí te escuchamos, profe. Perfecto. Yo suelo tener preparado un material que cuando me doy cuenta de esas fallas, se lo suelo compartir en Classroom y le hago un poco de seguimiento durante las primeras semanas. Es como un material nivelatorio que si veo que las fallas que tienen en álgebra o en algunos fundamentos de matemáticas son grandes para lo que necesito en mi curso, se los suelo compartir. No le dedico mucho tiempo porque impactaría, como dice ahí precisamente, en el cronograma de mi curso y en la planeación, una realimentación o un seguimiento para ver si sí lo están haciendo o no lo están haciendo. No se me vuelve una responsabilidad a mí, es decir, quiero decir, no se me vuelve una carga el pensar que tengo que garantizar que esos contenidos se den, que esos contenidos se cubran, pues porque no hacen parte de mi curso, pero pues intento compartirles el material para que ellos lo puedan tener y puedan nivelarse, si es que es el caso. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Sí, también es importante como tal vez responsabilidad o la necesidad de lo que yo tengo dentro de mi curso, pero también muchas de las actividades que yo pueda desarrollar pueden apoyar a eso. La mejor de las estrategias con esto siempre, primero hacer la prueba diagnóstica, segundo retroalimentarla, voy a ser muy enfático en eso, retroalimenten sus pruebas diagnósticas siempre, evalúenlas, realmente por eso es una evaluación y la evaluación como tal requiere de la retroalimentación y además de eso, las falencias vuelvan las partes del nuevo curso, ¿sí? Evitemos siempre al máximo, profes, la idea de avanzar sobre los errores, sobre ustedes ya tenían que haber sabido eso, no sé cómo pasaron el curso, y ese tipo de cosas que atentan, uno no se imagina la cantidad de daños que puede hacer uno con frases de ese tipo. O sea, no seamos los docentes que nos tocaron a nosotros, que nosotros sí estuvimos acostumbrados a una educación de ese tipo, que a duras penas sí saludaban a nuestros profes. Y eso que yo soy formado, siento mucho por los profes que fueron formados en ingenierías y administraciones, que sé que sus profesores de números eran mucho más fuertecitos. Siempre hay una historia, siempre en todo grupo de amigos hay un amigo que es ingeniero que cuenta cuando él vio matemáticas, física o alguna cosa así, que llegaba el profesor, no saludaba, llenaba tablero, dejaba 20 ejercicios y se iba. Y así se acostumbraron y se volvieron ese tipo de profesores. Y bueno, creo que los tiempos han cambiado enormemente y ya tenemos mucho más material a nuestra mano, muchas más herramientas como para evitar que ese tipo de cosas sucedan, ¿cierto? Entonces, hagamos evaluación diagnóstica, retroalimentémosla siempre y trabajemos con nuestro estudiante sobre sus falencias a medida que vamos desarrollando nuestra clase también. Devuélvete una diapositiva, por favor. Elementos importantes que quiero que tengamos también presentes, profe. Nos plantea las necesidades del docente universitario. Siempre es cuando nosotros hagamos evaluación diagnóstica, estas son unas preguntas simplemente orientadoras, pero que nos pueden ser de muchísima, muchísima guía. ¿Qué saben los estudiantes en relación a lo que se les quiere enseñar? Es decir, ¿qué tienen ellos ya con relación al nuevo aprendizaje que se les quiere dar y cómo lo pueden relacionar? Importantísimo siempre es que un estudiante relacione el nuevo aprendizaje con el aprendizaje adquirido. Bien, siempre eso es muy importante. Entonces, en esa medida, tengo que saber cuál es ese aprendizaje adquirido y sobre todo en relación
y de esa manera, nosotros saber cómo podemos ingresar ese nuevo aprendizaje. Importante, ¿qué son capaces de aprender? Porque si hay un contenido que definitivamente no han podido aprender, tiene que ver con el contenido o con la estrategia didáctica. En alguno de los dos o en los dos hay un problema. Vuelvo a mi experiencia. Soy profesor de comunicación, en áreas de comunicación, en áreas de producción audiovisual y enseño laboratorios audiovisuales. Laboratorios 2 y 3. En esos laboratorios audiovisuales se le enseña sobre producción audiovisual y sobre edición de programas. Edición de video a partir de programas. Entonces aprenden a manejar programas donde se edita video y audio. Cuando un estudiante llega al laboratorio 3, se supone sabe ya editar. Tanto que le enseñamos otro programa diferente al que ellos venían manejando. Pero entonces, la pregunta que yo siempre me hago es, cuando llegan estudiantes que definitivamente no saben editar, que no conocen las herramientas básicas, que no entienden el proceso de una edición no lineal, ¿por qué? ¿Qué pasó en sus dos laboratorios anteriores? Ahí es donde yo tengo que preguntarme, ¿qué es capaz de aprender mi estudiante? Porque tal vez él no ha sido capaz. No es problema ni de la didáctica del profesor, ni de las herramientas utilizadas, es simplemente el proceso cognitivo de mi. Es que él definitivamente no es de su gusto, es de su aprehensión, no es de sus necesidades tampoco la edición de video. No, no lo es. El currículum de él dice que es una competencia que debe alcanzar, pero ¿a qué nivel debe alcanzarlo? ¿A un nivel profesional en el que le permita editar películas profesionalmente? ¿O que simplemente conozca unas herramientas básicas que le permitan resolver cosas básicas de video? ¿Qué es capaz de aprender mi estudiante? Es algo muy importante también. Eso también nos va a permitir desencajarlos a ellos y pretender que todos mis estudiantes en laboratorio gráfico 3, en laboratorio audiovisual 3, todos sean expertos profesionales de la edición de video. No, eso no es así, no es así. Hay algunos que ni siquiera les gusta. Profe, esto no me vaya a poner muchos ejercicios que yo odio la edición. Póngame a dibujar que yo amo el dibujo. Listo, entonces, ¿qué es capaz de aprender mi estudiante? Es una pregunta vital en un diagnóstico, ¿sí? Lo que decía, ¿cuáles son sus intereses? ¿Realmente qué le interesa? Qué bueno que pudiéramos hacer educación de Finlandia, ¿no? De Noruega, de Suiza, donde el estudiante realmente aprende lo que quiere. Él matricula lo que quiere aprender en el nivel que quiera. No, somos Colombia, estamos en Pereira y estamos en la UTP, y aquí hay que aprender lo que dice el contenido programático, en el tiempo que lo dice. Pero de eso, ¿cuáles son sus intereses realmente? Vuelvo a mi ejemplo. En edición de video, por ejemplo, yo le puedo dar muchas posibilidades al estudiante. ¿Quieres trabajar en video? ¿Quieres trabajar en fotografía? ¿Quieres trabajar en audio? ¿Quieres trabajar en otros programas que no necesariamente son estos, pero también apuntan a la edición? ¿Quiere editar en su celular? ¿Quiere editar en TikTok? ¿Cuáles son sus intereses realmente para lo que usted cree le puede servir esto? Yo necesito que usted cumpla con unas. Ahora dígame usted cómo podemos llegar a ellas. Y salimos de esos estándares tan cerrados que nosotros tenemos. ¿Que es muy complejo hacerlo con estudiante por estudiante? Obviamente que sí, pero hay formas en las que podemos nosotros llegar a eso cuando conocemos los intereses y sobre todo cuando conocemos los estilos de aprendizaje, ¿sí? ¿En qué velocidades, en qué medidas aprenden mis estudiantes? ¿Sí? Todo esto, evaluación, diagnóstico. ¿Por qué enfatizo en esto, profes? Porque la evaluación diagnóstica no se trata simplemente de ¿qué aprendió el semestre pasado? Cuéntenme, ¿qué aprendieron? Porque ellos lo que van a hacer es tratar de medio recordar alguna cosita que vieron en clase o algún trabajo horrible que les pusieron que los puso a trasnochar mucho, o uno que les sacó mucho la piedra, o uno en que les fue muy bien. Recordar eso. Difícilmente van a recordar temáticas o aprendizajes. Por eso la evaluación diagnóstica no se trata de qué aprendió el semestre pasado. Se trata de usted cómo aprendió. ¿Qué le interesa de esta temática grande que estamos trabajando? ¿Cuál fue su experiencia con su docente? ¿Cuáles fueron las estrategias metodológicas? ¿Cuáles fueron sus intereses? ¿Cuáles son sus ritmos de aprendizaje y sus estilos de aprendizaje?
Ahí ya estamos hablando realmente de una evaluación diagnóstica, de hacer un diagnóstico que realmente me pueda hacer funcionar y para mi estudiante. Pues vamos, ¿alguna pregunta por acá, por este lado? ¿Siguen vivos? ¿Quién se nos fue? El profesor Julián se nos fue, tenía algo que hacer. Sí, ¿no? Bueno, ¿quiénes quedamos por acá? A ver, yo los veo. Sí, pero el internet está fallando a todo nivel porque acá se me ha visto varias veces que está... Sí, me parece que la señal es inestable, profe Juan. Qué pena con usted que sí se entrecorta por momentos. De todas maneras, se queda la grabación, pero sí se entrecorta por momentos porque me aparece aquí el mensaje de que la conexión es inestable. Les ofrezco disculpas ahí por eso, pero cositas que se nos salen como de las manos a todos. Bueno, avancemos, por favor. Avanza. Este temita lo voy a dejar simplemente enunciado. Vuelvo y les digo, es un tema que quiero que desarrollemos ya un poco más, de una manera un poquito más práctica y más desde sus propias experiencias también para la próxima clase que ya será nuestro cierre, la propuesta de nuestro proyecto final. Hablábamos de evaluación diagnóstica y poníamos un meme de un esqueleto esperando que le entregaran las notas de la evaluación diagnóstica porque nunca se las entregamos. Y acá este meme que me encanta, profesores, no sé, profesores, si lo bien ahí, profesores que forjan carácter. Les da los siguientes ítems de evaluación. Tiene ítems de el examen, las tareas, asistencias y trabajos, pero lo único que a él le interesa es el 100% en los exámenes. Este profesor, además de que forja carácter, es un genio, porque nadie le podrá discutir a él que eso es evaluación sumativa. No hay forma de discutirle eso. No hay forma. Eso es evaluación sumativa. Lo único es que él le va a otorgar el 100% a los exámenes, el resto lo va a hacer, pero le importa un carajo lo que usted saque ahí o no. ¿Sí? Y este meme, ¿por qué me parece tan interesante a mí? Porque realmente nos muestra algo, y es que la sola evaluación sumativa no funciona. No funciona. Por eso empezaba yo con las preguntas que inicié, y es ¿qué evaluamos? ¿Qué no evaluamos? ¿Por qué lo evaluamos? ¿Cómo lo hemos hecho? También les pedí ahí en ese Jamboard que me escribieran qué tipos de evaluación conocen y han utilizado. ¿Por qué? Porque hay un elemento importante que hemos estado haciendo sin dar, y es que mezclamos todos los tipos de evaluación, los mezclamos constantemente. Y eso, mis profes, está muy bien. Eso está muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque digamos, es que el modelo pedagógico de esta institución solo permite la evaluación sumativa. Ah, bueno, yo hago esto. Como aquí yo solo puedo sumar criterios, pues yo voy a sacar un listado de 20 criterios de evaluación. Pero yo solo le voy a dar valoración a uno, como el profe, el examen. Para mí es importante solo el examen. ¿Cuántos de nosotros fuimos formados en el colegio y aún en la universidad de esa manera? No importaba todo lo que hiciéramos, la cantidad de tareas, posiciones, trabajos, lo que fuera que hiciéramos, al final la única nota era la del examen. ¿Es sumativa? Sí. En términos generales, lo es, porque suma elementos. ¿Sí? Ahora, que está mal empleada, obviamente está mal empleada. Porque ¿qué se debe aprender a dar valoraciones, obviamente cuantitativas, a todo lo que yo voy a cualificar? ¿Qué quiero cualificar? Su asistencia. Para mí es importante su asistencia. Eso me demuestra su responsabilidad. Su asistencia a tiempo me demuestra que usted es una persona responsable. Quiero eso, que es una cualificación, porque le estoy dando un valor a su responsabilidad, lo quiero volver un criterio y le voy a dar un valor, el 5%, el 10%. Para mí es importante su participación, porque me interesa escucharlo y que forma parte de lo que aquí está sucediendo. Su participación tiene tanto, sus trabajos escritos tienen tanto, pero además
sus trabajos escritos tienen que tener una buena redacción, coherencia y ortografía. Le estoy dando otros criterios que lo convierte realmente en sumativo. Pero, ¿cómo estoy haciendo que eso que estoy diciendo yo sumativo realmente cobre una relevancia? Porque le estoy dando cualificación a esos números. Le estoy diciendo, el 5% de su asignatura es... ¿Por qué? Porque yo quiero ver en usted un sentido de responsabilidad. Y para mí, dentro de mi criterio de responsabilidad, el que usted llegue a tiempo es suficiente y es muy importante. ¿Ven? ¿Ven para dónde vamos? Vamos para la idea de que se puede cuantificar lo cualificable y de que no necesariamente me tengo que quedar con un solo tipo de evaluación. Para este caso, la sumativa, porque no se trata solo de sumar una cantidad de numeritos o de darle todo el peso a una sola cosa, como este mal profesor, sino que lo que se suma es una cantidad de criterios y elementos que yo previamente he establecido. ¿Cuál es la idea con la que quiero que nos quedemos acá, profes? La importancia, primero, de entender las características de cada tipo de evaluación. Por ejemplo, hablamos de lo diagnóstico. No se trata simplemente de saber qué tanto aprendió antes. Se trata de saber qué aprendió, cómo lo aprendió, cuándo lo aprendió y a qué ritmo lo aprendió. ¿Bien? Y no se trata simplemente de sumar, porque 100 más 0 es una suma. ¿Sí? Me disculpan si estoy diciendo algo errado a nivel matemático. Pero para mí, a pesar de que de 100. Pero eso es una suma. Y yo podría decir, sí, yo estoy haciendo evaluación sumativa, el 100% para el parcial, el resto todo 0. Eso no es establecer criterios. Eso es dejar simplemente una cuantificación de una cantidad de números a hechos no cualificables. Y lo cualificable es vital, supremamente vital, para el desarrollo de una evaluación integral. Que al fin y al cabo lo que estamos buscando es una evaluación integral. ¿Bien? ¿Estamos? Profes, no como llenar de más cosas ni aburrir acá tampoco con este discurso magistral. Aclaremos algunas cositas. Terminamos la próxima semana. Vamos a hablar, a enfatizar un poco y a profundizar un poquito más en esta evaluación sumativa para que terminemos lo que realmente me interesa de este módulo, que es la evaluación formativa. Que entendamos cómo funciona, pongamos algunos ejemplos y veamos algunos casos realmente. Planteemos lo que será su proyecto final, ¿sí? Que les decía al principio, el proyecto final, como para terminar y cerrar el curso y poder evaluarlo de manera completa, no es más que como la unión de todo lo que hemos venido haciendo. Entonces, nosotros arrancamos, cuando ustedes arrancaron, hicieron una secuencia didáctica, ¿cierto? Queremos retomar esa secuencia didáctica y sumarle cada uno de los elementos que han venido haciendo. Entonces, a esa secuencia didáctica le vamos a sumar, por ejemplo, lo que vieron en el último módulo sobre derechos de autor, lo que vieron en el anterior sobre recopilación de información y fuentes de información, ¿sí? Que podamos como nutrir esa secuencia didáctica con esos elementos hasta llegar ¿a qué? A este último módulo. Entonces, esa secuencia didáctica que tienen, le van a sumar qué tipo de evaluación quieren aplicar y cómo la quieren aplicar. También les voy a dar algunas herramientas que nos van a servir tanto en la presencialidad como para la virtualidad, ¿sí? Ese sería como nuestro último módulo, nuestro último encuentro. Importante recordarles que están todas las actividades abiertas, por si de pronto se colgaron en alguna actividad y no la tienen, o si tienen alguna duda, recuerden que hay asesorías personalizadas. Si necesitan una asesoría, bien sea con alguno de los monitores o con alguno de los del correo electrónico, quisiera reforzar algún tema, no entendí sobre esta actividad o me gustaría volver a tocar tal cosa, lo podemos hacer sin ningún inconveniente, todo programado con tiempo. Entonces nos mandan un correo, las actividades están nuevamente abiertas para que puedan asistir para que puedan retomarlas y resolverlas en caso de que alguna se les haya quedado o quieran simplemente reorganizarlas. ¿Listo? No sé, profes, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, si está todo claro, si estuvo todo bien, si nos fue bien hoy. Profe, ¿me escucha? Nada, estamos Sí, clarísimos, profe. ¿me Bien, escucha? cool. Hola. Entonces, les agradezco enormemente por su asistencia. Me disculpan un poquito la demora al inicio.
resolviendo Profe, ¿me algunas cositas escucha? técnicas. Esperamos que podamos iniciar más a tiempo la próxima semana. Entonces los espero nuevamente el próximo martes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias y les deseo un feliz resto de día. Profe. Hola, profe, ¿me Igual, ¿hay un escucha? registro de asistencia acá? No, no, ellos ya Hola, tenemos la asistencia de ellos. Y solo hay que hola, tomar la asistencia del profe que está acá presencial. profe, Profe, ¿me muchas gracias a escucha? todos. Hola.